Hay dos escritores uruguayos que a mí me encantan. Hay muchos escritores uruguayos, ¿no? Que a mí me encantan. Principalmente. Hay dos que son muy contemporáneos. Y, bueno, uno es uruguayo, el otro es argentino. A ver. Pero Son súper sí, uruguayo, claro, ¿no? muy... Uno es Mario Delgado Vaparaín. Sí. Maestro, ¿no?, de la literatura y del cuento, además. Y el otro es Carlos María Domínguez, argentino, Sí, pero radicado en el Uruguay. Y él escribió hace algún tiempo un libro maravilloso que se llamaba La Incapaz, ¿no? Y descubríamos un personaje, una mujer, un Montevideo, un Uruguay en el cual nunca nos habían hablado en nuestras clases de historia. Hoy estamos recibiendo a la actriz Denise Darañez, a la actriz y directora también Cecilia Baranda, quienes están al frente de La Incapaz. Bienvenidas. Muchas gracias. Un placer siempre estar acá. Gracias por acompañarnos. Y hablar de teatro. ¿Quién era La Incapaz? La Incapaz. La Incapaz es la madre de Roberto de las Carreras, personaje emblemático de la ciudad de Montevideo, sobre el cual escribe Carlos María Domínguez. Y en la investigación sobre Roberto de las Carreras surge toda la historia de la madre que está detrás, ¿no?, de todo esto. Clara García de Zúñiga, posiblemente la gente la conozca por El fantasma del Museo Blanes, ¿no? Pero el abordaje que hace Carlos María es completamente diferente. Se nombra igual en la obra eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es que ese fantasma es tan conocido? Porque en el Museo Blanes era la casa de veraneo de esa familia. A Clara la comprometen en matrimonio cuando tenía 9 años y cuando ella tiene su primera menstruación a los 14, la casan con un hombre supuestamente para juntar fortunas. Ese hombre en realidad era un cazafortunas, ella era de una familia muy, muy pudiente y la aparta de la familia. Ella tiene la valentía de dejar al marido, tienen 3 hijos y lo deja al esposo y pide el divorcio y vuelve a Montevideo a la casa de sus padres. Y ahí ya comienza una vida de libertad, de tener otros hombres, otros amantes, otros hijos. Uno de los hijos, el más conocido bastardo, es Roberto de las Carreras, sobre el cual investiga. Y bueno, Carlos María nos contaba, cuando hizo esa investigación, decía: Clarita, ¿dónde estás? Dame datos, quiero encontrarte. Y finalmente encontró una cantidad de información sobre ellas, sobre todo los registros que había en los juzgados, porque ella enloqueció y ella fue muy perseguida por esa vida que llevaba. Y un juicio que le hacen. En ese libro es maravilloso, ¿no? Cómo va desgranando la vida de Roberto de las Carreras y la vida de la madre, ¿no? Casi que simultáneamente. ¿Por qué decía la valentía de separarse? ¿Por qué había que ser valiente para separarse en esa época? Primero porque la obligaron a casarse. En segundo lugar, porque sufrió abusos. Y fue realmente una valentía, pero no solo fue valiente al separarse, fue valiente después al vivir y fue valiente cuando abogados, médicos, familiares le organizan un juicio que fue una burla. La declaran incapaz, se quedan con todos sus bienes, entre ellos se enriqueció el Partido Nacional, que en aquel momento era Partido Blanco y después fue Nacional. Se enriquecen con todo ese dinero y construyen arriba del Blanes, la habitación que está arriba del Blanes, que tiene ventanas falsas y ventanas verdaderas, y la encierran durante 9 años. ¿Qué sucede en la obra? Es como la búsqueda agónica de Clara mientras está encerrada, para ella poder prepararse para el juicio. Entonces, viste que nosotros en teatro siempre manejamos el agonista y el antagonista, ¿no? ¿Qué pasa cuando haces un unipersonal? Entonces, el agonista es Clara y sus recuerdos. El antagonista son los recuerdos, porque ella no quiere recordar, pero los recuerdos le vienen. Entonces, con un lenguaje sumamente poético y unas imágenes increíbles, es como Carlos María Domínguez construye ese monólogo que es interpretado por Denise, con el cual nosotros, por suerte, estuvimos en todos lados, te cuento, Festival de Miami,
gira por España. México, Argentina, Brasil, México, Cuba. Argentina, Brasil, Cuba. Ya recibió el premio Mejor Interpretación Femenina en Cuba. Después tuvimos premios también en Argentina, como dirección, puesta en escena, texto, y en Brasil también. Sin duda una obra multipremiada que tenemos la posibilidad de seguir disfrutándola. En este caso, como vemos aquí en el graph, en el Teatro Solís, en la sala de Elmira Agustini, y va a ser 5, 6, 7 y 9 de marzo, de miércoles a sábado a las 20:30 y los domingos a las 18:30. Ahora, no quiero dejar de preguntarles, en tu caso, Denise, interpretar a esta mujer que, como bien decía Leo, sin duda alguna tuvo la valentía en una época en la cual no era usual tomar estas decisiones, pero que aún así, hoy por hoy, tiene esta perspectiva de una mujer valiente a pesar de los años. Sí, justamente. Nosotros estamos haciendo esta obra desde el 2018. Van 7 años y no hemos parado, salvo por la pandemia y un poquito, porque igual estuvimos en pandemia. ¿Qué pasa? Fue valiente justamente, pero hasta el día de hoy hemos sabido que hay muchas mujeres declaradas incapaces. Por eso mismo. Hoy mismo ¿Cómo me no contaron pierde de un caso. vigencia Sí, no pierde, a pesar de los exactamente. años, del tiempo, y cómo la situación y la sociedad es otra? Sí, bueno, y declarar incapaz a una persona es matarla en vida, ¿no? Ella, Clara, dice en la obra, es una muerte súbita, una muerte por decreto, ajena al cuerpo, una muerte ajena a la muerte, porque no está muerta, pero la matan en vida. Declarar incapaz a una persona es sacarle de la vida social, estaba confinada allí tantos años, y ella de alguna manera, sí, enloquece. Carlos María Domínguez dice hay que estar loco para poder decir y hacer esas cosas. Estamos hablando del siglo XIX. Por eso mismo, digo, ¿no? tantos años. 1870, por ahí. Pero tú sabes que nosotros hicimos mucha extensión, hacíamos funciones para estudiantes. Los lunes de mañana y de tarde venían grupos de estudiantes de distintas carreras, a ver, con sus docentes, y se hacían foros. Y cuando la pregunta que nosotros siempre hacíamos era loca? Y los chiquilines, casi todos, que habían visto la obra con muchísima atención, te contestaban, no, la volvieron loca. No era loca. Ella quería vivir, la volvieron loca. Siempre fue una mujer transgresora, ¿no? Contaban que de niña se trepaba a los árboles. En aquella época estaba mal visto. Sí. Y lo más importante, hicimos muchísimas funciones también para un público sordo, que el domingo va a ser una función también con traductor lenguaje de señas. ¿No? Y siempre se hacen foros. En España, siendo un personaje tan uruguayo por ejemplo, en España, en todas las funciones que nosotros hicimos, después se hacían charlas y las mujeres hablaban de la problemática de las mujeres en aquella época en los distintos países a donde fuimos. Y entonces creo que por eso fue que nosotros dijimos, bueno, vamos a estrenar, me acuerdo perfectamente, vamos a estrenar esta obra en el 2018. Yo todavía le decía a Denise, ensayábamos solas, le decía, mirá, Denise, capaz que lo podés hacer con el camisón de tu abuelita, le decía, hasta que recibimos fortalecimiento de las artes que nos mandaron para todos lados, pudimos hacer un vestuario bárbaro, maravilloso, una escenografía divina, y todavía vive y lucha. Carlos María Domínguez nos dice, qué cosa más linda que Clara todavía esté, que Clara es importante todavía... que se pueda escuchar la voz de Clara. Claro. ¿no? La gente quiere saber, lo que tú preguntabas, ¿por qué esa valentía y cómo hasta el día de hoy se sigue leyendo de alguna manera igual? ¿Por qué? Porque siguen pasando cosas o las mujeres no son escuchadas en distintas circunstancias, pero seguimos golpeando puertas. Y este ciclo, nosotras en la de Elmira, se trata de eso. Todas las intervenciones artísticas son femeninas. Va a haber 4 monólogos en 4 semanas diferentes. A nosotros nos toca miércoles, jueves y viernes. El sábado no hay porque es el Día de la Mujer. Y después volvemos a hacer. El 8 de marzo. Exacto, sí. Es una linda oportunidad entonces para poder ir a disfrutar de la incapaz. Quien no lo haya hecho y quien lo haya hecho,
para ir nuevamente, sin Sí, duda alguna, sí. ¿no? En este ciclo maravilloso en la de Elmira Agustini. Excelente. Además, también para ver la sociedad de la época, ¿no? Digo, más allá de que no esté, No. Y es qué ella es el poco- producto de esa sociedad, ¿no? Es como- Leo, y qué poco reconocimiento hay en este país a las mujeres de toda esa época. Claro. Porque el 1900 fue un siglo que marcó absolutamente muchísimas mujeres muy importantes Claro. en Y el Uruguay. generaciones también, Y ¿no? no, Porque- y no se ha reconocido, entonces es un reconocimiento. Sin Que así duda sea, alguna, entonces. que así sea. Cecilia, Denise, un placer. Muchas gracias. Bueno, a muchas ustedes, gracias.